Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es el podcast Desde el Abismo y estamos nuevamente con un nuevo episodio en esta semana. Mi nombre es Diego y estoy aquí con mis amigos Jorge y Roma. Jorge y Roma, ¿cómo están? Todo bien. Siento que hace tiempo no conversamos, pero bueno, traemos un tema interesante, como dices, y también ha sido una excusa para volvernos a juntar, porque es de Halloween. Antes todavía no pasaba nada. ¿Qué tal por tu lado, Jorge? Todo bien, gracias Roma, Diego. Espero que hayan pasado bien Halloween y que hayan escuchado algunas otras historias para contar en algún otro momento. Pero como decían, hoy tenemos la oportunidad y la excusa de tratar el tema, dos temas en realidad que están bastante entrelazados. Uno tiene que ver con el chamanismo, que en realidad son una clase de creencias y prácticas tradicionales que se parecen al animismo, y que es bastante curioso y bastante peculiar, en especial en la zona norte del Perú. En todo el Perú podemos encontrarlo, por supuesto, pero creo que algunas zonas en la sierra, cercano a Piura, en especial donde he crecido yo, he escuchado mucho estos temas, así que seguramente tendremos historias muy interesantes por escuchar. Aparte del chamanismo, también hoy veremos un poco de lecturas en general, lecturas de aura, lecturas de manos, lecturas de hoja de coca, y estoy seguro que casi todos hemos podido escuchar algún familiar, algún amigo, o nosotros mismos que hemos ido en busca de respuestas, cuando en algún momento algo estaba atormentándonos y necesitábamos algo externo que pueda asegurarnos o que pueda darnos un poco más de claridad en el camino que estamos siguiendo. Y estos temas están muy buenos, y también sé que las historias que tenemos hoy están bastante interesantes, así que ahora doy paso a Diego para que nos cuentes tus historias. Gracias, Jorge, y es verdad, en este episodio vamos a tratar todo lo que has mencionado. Antes de contar mis historias, quisiera nada más agregar un poco que, bueno, yo vivo, como saben, en Piura, y en Piura es una de las, digamos, cunas de toda esta parte del misticismo, de chamanería, de curanderos aquí en Perú. Creo que lo más común que se ha escuchado en varios, me imagino, de todas las partes del Perú, habrán escuchado que aquí en Piura hacen todas esas limpiezas y todos por los curanderos en las guaringas, que creo que hasta presidentes venían a este lugar a hacerse como una limpia y llamar a la buena suerte o cosas así. Pero bueno, además de eso, que en Piura, también uno de los lugares donde más es ya parte del folclore, costumbres de este misticismo que hay, es en Huancabamba principalmente. Y bueno, como bien dijo Jorge, ahí hacen lecturas no sé si aquí en Piura es así, pero en las sierras del Perú hacen lecturas de hojas de mate de coca o con varias cosas, varios elementos. Y los curanderos te libran de malas energías, te bañan, te hacen un montón, como un ritual, todo que supuestamente te limpia de todo eso, ¿no? Pero en cuanto a mis historias, son de personas un poco más cercanas a la realidad cotidiana de nosotros, porque yo tengo dos tíos, un tío y una tía, mi tía ya falleció, que en paz descanse, pero eran personas bastante sensibles. Y justo en las historias que voy a contar, le ha pasado a mi hermana y una a mi papá. En la primera historia que le pasó a mi hermana fue en reuniones familiares. Siempre íbamos a visitar a mi abuelita. Bueno, lo seguimos haciendo, ¿no? Vamos a visitar a mi abuelita y se reúnen pues todos los familiares. Y en una de estas reuniones estaban conversando pues todos, ¿no? Pero un tío que siempre lo hemos reconocido como alguien bastante sensible para las cosas paranormales. Empezamos a conversar y le pregunta a mi hermana, ¿no? O sea, sobre una persona, si ella conocía a una persona. Y le empezó a describir vagamente, pero habían algunas cosas que sí eran bastante exactas, como que si esta persona era un doctor. Y bueno, mi hermana pues
decía, bueno, yo conozco a algunos doctores, mira, lo conozco a tal persona, ¿no? Este doctor. Pero mi tío le decía, no sé exactamente esa persona. Y mi hermana tenía, bueno, cerca en su teléfono de las fotos de estas personas y le dijo, mira, de repente es esta persona, ¿has visto? Me dijo, no son ellos. Y ella decía, bueno, son los únicos doctores que conozco, ¿no? Pero mi tío le decía, no, mira, es que ¿sabes qué? Yo he visto algo así vagamente, que esta persona que es un doctor te va a ayudar a hacer un viaje, o sea, vas a hacer un viaje importante y esta persona que es tu amigo así te va a ayudar mucho. Entonces, bueno, mi hermana como que no le encontraba mucha lógica, ¿no? Porque los doctores que ella le había enseñado que eran amigos o que los conocía, no, este tío decía que no eran ellos. También algo de estos detalles que le dio es que este doctor que iba a conocer a mi hermana y que la iba a ayudar a hacer un viaje muy importante, lo iba a conocer por medio de mi mamá. Y bueno, pasaron un par de años, unos 3 años más o menos. Y mi mamá, bueno, ya se habían olvidado pues todo eso, ¿no? No había pasado nada. Y después de ese tiempo, mi mamá le comenta a mi hermana que tenía una amiga que bueno, conocía a mi hermana y que quería presentarle a un profesor de la universidad con que venía de España y quería presentárselo porque, bueno, eran de la misma rama, de que esto eran letras. Y que quería conocerlo todo. Entonces, bueno, mi hermana va, pues, ¿no? Y conoce a este señor. Y de repente, bueno, se conocen, pues, ¿no? Se hacen conocidos, amigos, ¿no? El profesor y mi hermana estaba haciendo su tesis, estaba terminándola todo. Y justo después de un tiempo, este profesor la llama y le dice, oye, mira, hay un congreso muy importante con una universidad de Colombia. Y bueno, yo sé de que tu investigación está muy buena y de verdad que me encantaría que la expongas en este congreso que va a haber en Colombia. Y le decía, o sea, no importa cómo esté esto, yo te ayudo en todo lo que necesites, pero yo quiero que vayas a ese congreso. Y bueno, resumiendo, para no hacer la historia muy larga, mi hermana va a Colombia, expone y le va perfectamente, la felicitan por su investigación, que bueno, de ahí terminó haciendo la tesis. Y la felicitaron mucho por tan profunda investigación que hizo para su tesis, ¿no? Que esta tesis es, por si no lo sabes, así para especificar un poco sobre un barrio de Piura importante llamado La Mangachería, que recopila mucha información y el folclore, tradiciones de ese barrio tan importante aquí en Piura. Y bueno, se dio exactamente casi, prácticamente por palabra de lo que había dicho mi tío en ese tiempo. Mi hermana luego se acordó y le dijo. Y otro detalle importante y curioso es que el doctor que él veía era porque este señor español, este profesor, era doctor en letras. Y bueno, eso fue súper asombroso. La segunda historia que también le pasó a mi hermana fue que ella, cuando tenía más o menos 14 años, mi mamá la llevó con un homeópata. Para ver sus problemas, tenía un poco de problemas de salud en ese tiempo y lo llevó porque mi mamá quería saber un poco de opiniones de medicina natural. Y entonces habían escuchado de este doctor que era muy bueno viendo cómo estabas, ¿no? Pero viéndote a los ojos, conversando contigo, sosteniendo tu cabeza, tus manos y conversando así contigo, te iba viendo más o menos, oye, ¿qué te pasa, no? De repente tienes alguna preocupación, algo que está afectando tu salud, ¿no? Y en una de esas conversaciones, él le dijo que él sentía algo muy fuerte en ella, de que le decía que ella iba a ser una investigadora en un futuro. Entonces mi hermana pues pensaba pues investigadora, detective o policía, algo, pero ella decía que raro, pues no, ella nunca había considerado esas opciones. Pero le decía, no es por ese lado, no es por detective o policía, pero yo te veo más como investigadora académica, algo así. Y bueno, ya a los 18 que acabó el colegio, ella empezó a estudiar hasta que acabó Historia y Gestión Cultural, que justamente es investigación. Pero ella optó por esa carrera, pero sin recordar, obviamente, ya habían pasado varios años lo que le dijo este doctor, pero luego se acordó. Entonces como que le sorprendió mucho. Y la última historia es de mi papá. Una tía que era la esposa del hermano de mi papá, que ya no está, bueno, que en paz descanse. Esta tía era también una persona bastante sensible en cuanto a fantasmas y cosas así, pero también era muy sensible en cuanto a visiones. Y entonces, bueno, en una de las visitas que mi papá hacía, esta tía vivía en Lima, se reunían con mi tío, mi tía,
Y mi tía le dice, oye, mira, tengo como que algo que no sé por qué a ti te veo como en unas tierras, o sea, como algo de agricultura, algo así, pero te veo ahí en unas tierras amplias, verdes, amplias. Y ella le preguntaba, ¿tú tienes algún amigo de repente que trabaja en agricultura o algo? Y mi papá se ponía a pensar, pero no, o sea, sí tengo un amigo, pero no estaban tan cercanos en ese tiempo. En este año había sido, cuando mi tía habló con mi papá, eran el 90 y algo, no recuerdo exactamente, pero eran los 90. Entonces ella le decía, yo te veo en esto y de repente es algún trabajo nuevo que vas a tener, pero te veo en unos campos. Y mi papá en ese tiempo, él estaba en una empresa que era más de venta de computadoras, software, esas cosas. Y pues en la vida, pues se iba a imaginar que se iba a meter en eso, ¿no? Y justo en el 2009, mi papá empieza a trabajar en una empresa, una agroindustria bastante grande aquí en Piura. Y justo esta empresa, bueno, como cualquier agroindustria, están ubicadas en unos campos enormes de verdes, que yo los he visto, son inmensos. Entonces cuando él empezó esto, se acordó y dijo, mira, parece que es esto. Y bueno, esas son las tres historias, como les comento, son cercanas, o sea, no es que son de gente como chamanes o brujos, pero son personas que tienen esas visiones. De este doctor que vio a mi hermana, que era el homeópata, quizás sí practicaba eso, no lo sé. Otra es que mi tío, el tío que vio a mi hermana en esto del viaje, él nos comentaba también que estas visiones que tenía, a veces él se tenía que poner a averiguar de tarotismo o cosas así, pero no para hacerlo negocio como vemos en la televisión, ¿no? Sino para él tratar de interpretar lo que a veces tenía en sueños o en sensaciones. Y entonces él se puso a investigar y hacer esas cosas, como digamos algunas cosas que hacen los chamanes. Pero como digo, no era para negocios o cosas así, sino era para tratar de entender las sensaciones que tenía. Y creo que eso es lo que a veces hay y podemos ver quizás en algunos momentos de personas que son muy sensibles y recurren a eso para tratar de entender por qué se sienten así. Y bueno, de repente ahí ya salen personas que quizás ya hacen un negocio de eso, ¿no? Que tampoco no lo veo como algo malo, pero bueno. Bueno, en verdad, bastante interesante. Pues sí, es verdad, al final, como habíamos comentado un poco antes, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que se dedica a esto y una persona quien tiene estos dones, ¿no? Al final, como dijiste bien al fin, en tu último comentario, y solamente son personas que tal vez educan más o tal vez profundizan un poco más en los conocimientos o en la habilidad que llegan a tener, y para poder ver un poco mejor o poder manejar estas visiones o lo que fuera de una mejor manera. Uh-huh. Pero es curioso como siempre podemos encontrar a alguien cercano o alguien que no pensaríamos que pueda hacerlo y normalmente nos sorprende, como bien dije. A mí también me da que pensar por todo este lado mágico, pero otro lado de mí piensa como, bueno, nosotros también interactuamos todo el tiempo con personas y ya nos hacemos una idea de cómo podrían ir o cómo podría ser su proceder, ¿no? Y eso no necesariamente es como predecir cosas o leer a la gente netamente, sino es simplemente también por experiencia, ¿no? Entonces, yo siempre soy bien escéptica, incluso cuando ahí viene mi historia, incluso cuando mi mamá me lee las cartas, yo le digo, dime algo más preciso. Bueno, nunca le digo más preciso, pero algo que no sepa, algo que yo no sepa, ¿no? Y cuando escuché tu anécdota, yo digo como, bueno, de repente la vio como muy curiosa por las cosas, o le escuchó preguntar varias cosas, o alguien le comentó algo, ¿no? Que puede que no haya sabido absolutamente nada, pero también uno se da cuenta de cómo podría ser la persona con la que conversamos porque ya tenemos experiencia viendo a otras personas, ¿no? Entonces, por ahí siento que mi lado racional le quita lo mágico a las cosas, pero sí disfruto mucho también cuando pasan cosas que realmente yo ni siquiera le encuentro explicación, o incluso siendo racional me parece igual de mágico, ¿no? Aprovechando mi comentario, yo también no necesariamente tengo una anécdota sobre alguna historia personal significativa, pero
Como mencioné, mi mamá es la persona de la familia, creo que eso lo mencioné en el episodio pasado, que tiene más sensibilidad para estas cosas extranormales o habilidades magicosas, por decirlo de alguna forma. Y no sé muy bien cómo uno llega a tener como este contacto con las cartas, porque, o sea, yo no es como común ver curso de lectura a tantos soles, tantos meses, ¿no? Es bien curioso, o sea, no me imagino cómo la gente llega a eso, ¿no? Pero en el caso de mi mamá, sé que ella lo lee desde que era joven, tampoco de niña ni nada por el estilo, ni de adolescente tampoco, pero sé que lo lee joven. Y le pregunté alguna vez, porque bueno, es mi mamá y convivo con ella, le pregunté alguna vez cómo llegaste, ¿no? Y no me dio mucho detalle, solamente me dijo como que se compró una baraja, me parece que es la baraja española, porque hay diferentes tipos de barajas también, y empezó a leer, ¿no? Creo yo saber, para dar un poco de contexto a las personas que nos escuchan también, las barajas igual tienen como su libro que te indica cómo leerlo, ¿no? Porque hay varios tipos de tiradas también dentro del tarot, entonces como que solamente pones la baraja, como que abres la baraja y escoges una carta de ellas, partir el mazo en 3 partes y tú escoges cuál de esas partes como que te van a leer primero, o puede que armes una pirámide con las cartas que vas sacando y no las dejas todas en la mesa, ¿no? Igual tiene su práctica, igual tiene su ciencia, pero bueno, yo sé que mi mamá solamente como maneja la baraja española y hace un tipo de tirada, ¿no? De ahí, con respecto justamente a esta lectura de tarot, siento que a veces o puedes hacer preguntas específicas, o si no, simplemente te predicen algo, ¿no? Como que, mira, tú puedes ser esto, o puede parecer que tú tomes esta decisión, o que te vaya a ir bien en esto, sin ni siquiera como leerte las cartas como tal, ¿no? Más o menos también para contar, lo que hace mi mamá es como, digo una pregunta, pero no en voz alta, o sea, yo pienso la pregunta que quiero que las cartas de mi mamá me respondan, y luego va leyendo las cartas que va tirando, ¿no? Entonces, por ahí siento que puede ser un poco ambiguo, por eso mi frase escéptica, ¿no? Dime algo que no sepa, ¿no? Dime algo que yo misma no suponga tampoco. Pero no invalido que lo que pueden decir las cartas también, ¿no? Porque ¿quién es el que está detrás de las cartas? También es otra pregunta, ¿no? Yo recuerdo que también le pregunté, ¿y quién te dice que estas cartas significan esto para ti, ¿no? Y yo me imaginaba como que alguien superior o alguna energía superior controlaba de alguna forma cómo salen las tiradas de las cartas, y ya el intérprete, que sirve como, no sé, receptor, medium, qué sé yo, lo lee, ¿no? Pero bueno, más o menos en ese contexto, más o menos en este tipo de lecturas, a mí me deja igual con muchas preguntas. No sé si algún día las llegue a responder todas, la verdad no quisiera que también se quede como en lo mágico, pero sí, siento que hay varios tipos de formas de cómo leerlo. Siento que igual y te puedes conectar más con un tarotista que otro. Sí, siento que igual es algo que puedes escoger en específico, te puedes sentir cómoda en específico, y pienso que tiene su ciencia también, ¿no? No sé si alguna vez ustedes habrán escuchado algo sobre lectura de cartas, pero al menos esa es mi experiencia, y tal vez algunos de los que nos escuchan también nos quisieran dejar comentarios al respecto, ¿no? Porque siento que es una de las lecturas más populares que puedan como existir o ser más comunes, ¿no? Sí, exactamente. Yo tengo una amiga colombiana que ella también se dedica bastante a esta lectura de cartas. En realidad no sé a detalle, pues porque en realidad soy bastante ignorante en todos esos temas de qué va, pero igual que tú, Roma, yo también tengo un poco a veces de dudas respecto a todo esto. Y lo que ella me comentaba era que lo que ella hacía principalmente no era leer el futuro, sino entender el presente, ayudar a la persona a entender qué es lo que le está pasando en este momento, cómo expresar sus sentimientos y tal, y todo esto a través de las cartas, como te digo, o como les digo. No estoy seguro de qué tipo, como tú dices, hay muchos tipos de tiradas y tal, entonces no sabría decir exactamente cuál, pero sé que también lo usa, al menos ella, para
esta finalidad. Yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Roma de estar escéptico a todo esto, porque las personas que hacen esta lectura, al menos para mí, yo me puedo equivocar, pero siempre a mí me ha dado la impresión que las personas que usan esto como para su beneficio propio, la mayoría son charlatanes. Porque yo justo eso conversaba con mi familia hoy día sobre esto de que esto no es un poder, o sea, si ya sea chamanería o brujería o lo que sea, muchas veces son de personas que, o sea, ellos no quieren ese poder, sino que lo tienen. Y muchas veces ese poder no es bonito, o sea, no es algo agradable, porque, por ejemplo, estos tíos me comentaban que más que todo este tío es que, como les comentaba, él recurría a las cartas o algo así, porque muchas veces llegaban sensaciones o sentimientos o energías, no sabía cómo explicarlo, que eran fuertes, ¿no? A veces no tenían sentido o eran cosas muy oscuras, entonces no es bonito tener esa sensación. Es como también que creo que en un episodio le hemos hablado de cuando entran a una habitación y la sienten pesada o la sienten algo, o sea, no es algo bonito, no es agradable. Entonces ellos, por lo que yo he escuchado, los verdaderos, no es que gusten de hacer esto, o sea, como que ver el futuro o ver cosas así, no es algo agradable, y además no es algo que tú lo llames, o sea, como que le prendas un switch cada vez que lo quieres activar, ¿no? O sea, esos llegan aleatoriamente y cuando se les da la gana. Y a veces cuando lo ves en la televisión, lo ven, o sea, tan sencillo que te hace desconfiar un poco, ¿no? Y otra cosa es que, hablando de personas que puedan, con las lecturas puedan ver el futuro, todo, también otra cosa que a veces, y lo he discutido con mi familia, nos hemos puesto a pensar, es que muchas veces de repente alguien sí es verdaderamente vidente o algo así, o puede verlo a través de las cartas o cosas así, pero quizás ahí es aplicar un poco de teorías de lo que sabemos del mundo, bueno, no que sabemos, sino que pensamos que sabemos, de los multiversos o cosas así, ¿no? O sea, en cuanto a las líneas de tiempo, de repente ellos ven una línea de tiempo que al final no se cumple, pero es que han visto un universo paralelo quizás, ¿no? No sé, si por ejemplo alguien dice que te vas a morir y no te mueres, o sea, me refiero a si te dicen un día en específico o una forma específica y no te mueres, pero quizás es porque en esta línea de tiempo no lo hiciste, ¿no? Es algo como para pensar, no digo que sea cierto, porque ahí ya estamos haciendo un montón de supuestos, pero yo siempre me he puesto a pensar también eso, que de repente sí hay personas que sí saben y a veces le atinan porque justo leyeron la línea de tiempo adecuada. Pero también está el otro lado, que es la sugestión. La sugestión también trabaja bastante y estas personas la saben usar muy, muy bien. Que es que cuando te dicen algo, ya lo tienes en tu cabeza y de repente haces todo lo posible inconscientemente para que se cumpla. Y también está lo que, bueno, mencionaba Roma, de que ellos también son unas personas muy buenas para saber leer a la gente. No leer en cuanto a cartas, no, sino en lo que dicen, en los detalles o cosas así. Me hace recordar que justo había una de estas pruebas que hacen a los videntes o estos brujos, que había una prueba que les hicieron en Estados Unidos, creo, uno de ellos, en los que era investigar una casa, y en esta casa había, o sea, les dijeron qué es lo que sentían en esta casa abandonada. Y esta persona les decía, yo siento que aquí hay una niña, algo que fue abandonada por sus padres y está penando en esta casa, y no sé qué. Y entonces de ahí la persona le decía, pues mira, esta casa no tiene nada. Y lo que tú has visto es porque nosotros hemos puesto desde hace unas semanas unos artículos sobre de que habían penas en esta casa, y justo mismo la misma historia que tú nos has dicho. Entonces esa persona lo que hacía es leer, digamos, investigar, ver cosas, todo, y leer la situación, como a veces le dicen, y dar lanzar algo, ¿no? Y muchas veces le atinan, pero no es que tengan un poder, sino que saben leer el contexto, ¿no? Que yo estoy más que seguro que ya hablando Perú, ¿no? La mayoría son así, o sea, son personas que no tienen ningún poder, sino que saben leer y saben escuchar, o saben, no sé, son buenos personas de leer la habitación o leer el contexto, pero no tienen ese poder, porque yo de verdad que yo estoy más que seguro que las personas que realmente la tienen
no lo muestran mucho porque es algo bastante incómodo. ¿Qué será también? Pues no, sí, no podría decir yo si alguien tiene o no el don. Solamente que hay varios factores, pues, ¿no? Porque mencionaste lo de la sugestión y yo creo que, en efecto, parte de toda la magia y el misticismo es que te lo creas, ¿no? Es que si vas con una pregunta y dices, oye, ¿va a salir bien este examen? Oye, ¿va a salir bien este trámite? Y te dicen que sí, obviamente vas a ir con la mente de que sí va a salir bien y también te la crees, ¿no? Y empiezas a decidir en base a lo que tú has pensado y en base a lo que te han confirmado, sea del origen que sea, no sea que te lo leyó en las cartas, en las manos, en cualquier cosa, ¿no? Entonces pienso que todo está conectado, pienso que las energías también, las vibras también que puedas sentir, que puedas creer, que puedas accionar, creo que son varias cosas y si la chunta, el que te lee y a ti te va bien, creo que todo está bien. Si pasan cosas malas y cosas que te puedan dañar y cosas que te puedan afectar, como esto de los trabajos y como que sí te trabajan mal, me refiero con magia negativa hacia ti, ¿no? Para hacerte daño. Eso que igual se puede resolver de la misma forma, ¿no? Pero sí, es un tema bastante curioso. Si alguno de los que nos está escuchando por alguna razón tiene el don, escríbanos o deje un comentario porque uno nunca sabe. Yo no sé del todo de cómo funciona y si nos pudieran explicar o contar alguna anécdota más al respecto estaría bien chévere. No sé, ¿tú qué opinas, Jorge, al respecto? Exactamente, al final, como dicen, también es un tipo de talento lo que algunas personas puedan tener, no solamente quienes puedan percibir esto, sino también el talento para el lado malo, como decía Diego, que tengan tal vez esta facilidad de entender a la gente sin necesidad de llegar a un punto más allá, ¿no? De poder tener algún tipo de conocimiento externo, sino simplemente cómo las personas se comportan y tal. Y es un tema súper interesante. Yo tampoco soy quien para decir quiénes son, quiénes no, pero igual hago un segundo llamado, una segunda invitación a la gente que nos escucha, si es que alguno sabe algo de esto, si es que alguno tiene alguno de estos poderes o alguna de estas habilidades, por favor, contáctenos. Muchas gracias, Roma y Jorge. Y bueno, para acabar el episodio, la vez pasada habíamos dicho que íbamos a leer comentarios que nos envían. La última vez nos envió una persona, un suscriptor que se llama Nicántropo. Voy a leer su historia. Es un poco relacionada a los duendes. Ya lo hemos discutido, pero bueno, en otro episodio podemos volverlo a discutir. Pero bueno, voy a leerlo. Dice: alguna vez conocí un par de duendes. Uno real, al que no pude ver a la cara en mi infancia, que hoy en día más parece recordarse como un sueño en mi mente. Otro un poco más humano, pero con percepciones extrasensoriales. Un verdadero diablillo con D de duende. A este lo conocí en mi adultez. El diablillo con D de duende es una entidad en adorablemente diminuta forma humana, aunque no debe confundirse con el enanismo. Capaz de, en palabras súper sencillas, ver claramente monstruos y fantasmas desde que nació, aunque ha ido perdiendo la frecuencia de su habilidad con el pasar de los años. El diablillo con D de duende alguna vez que otra vez ha visitado repetidas veces mis aposentos. Tenía no solo la llave de mi mente y mi corazón, sino también de la realidad urbanizada. Por eso su transitoriedad no era inusual por los confines de mi residencia. La residencia en cuestión es una rústica casa de décadas antiguas, pero con atributos y recuerdos de ya más de 100 años atrás. Y, como mencionan durante el podcast al decir que las energías de eventos pasados dejan remanentes en localidades actuales, probablemente cargada de energías de la naturaleza milenia previa. La residencia no tiene una presencia o presión extrasensorialmente repulsiva, mas tan solo tiene un par de pasillos oscuros, uno en la entrada del primer piso y otro en el segundo piso.
La entrada del primer piso no tiene mayor contribución paranormal que la de ser la inspiración tras un cuento escrito por mí. Soy el nicántropo cuentacuentos imposible, mucho gusto. La entrada del segundo piso es conocida por los habitantes de la rústica casa por sentirse antigua, extensa y de miedito. Desde el 2017, aunque puede ser desde antes, se han detectado tocs en una misma puerta en específico, rondando las 3 de la mañana. Alguna vez, una noche antes de medianoche, el diablillo conde de duende visitó mi residencia y tras cruzar la entrada del segundo piso en completa oscuridad, salió inmediatamente del umbral, de vuelta al mundo tenuemente más iluminado fuera del pasillo. Con una extraña mezcla entre cotidianidad e irremediable temor innato, este duende me dijo: «Hay un señor viejito en ese pasillo y creo que no se ha dado cuenta». Críptica lingualidad, aquella misma que me intrigó desde aquel momento, pero no por lo más obvio que puedas pensar. En efecto, algún señor viejito falleció sin notarlo en ese pasillo en el 2019. Pero eso no explica el asimétrico toque a las 3 de la mañana en una misma puerta desde antes del 2017. Esa es la historia que nos ha contado Nicántropo de sus experiencias con duendes. La verdad, bastante interesante, y un poco de miedo. Le agradecemos a Nicántropo por la historia y esperamos que los demás se animen. Por favor, ya saben, nos pueden escribir de repente de este tema que acabamos de hablar, como bien ha dicho Roma y Jorge, a invitarlos de repente si alguien tiene estas habilidades y nos las pueda contar, o de cualquier otro tema, alguna experiencia paranormal, por favor nos escriben al correo. Ya saben que es ddabismo@gmail.com. También estamos en Facebook, que es Desde el Abismo Podcast, en YouTube Desde el Abismo Podcast y en Spotify también. Y bueno, para ya acabar el episodio, le agradezco mucho a Roma y a Jorge. Chicos, muchas gracias. No sé si quieran decir algo para despedirse. Sí, reiterar la invitación. Creo que es el episodio en el que más invitaciones hemos hecho. Primero agradecer al comentario. Creo que no sé si, claro, hasta ahora es el único comentario, pero también es una historia, ¿no? Entonces creo que eso también es bastante rico y apreciado. Y para terminar, también para despedirme, si alguno supiera cosas sobre lectura de registros akáshicos, también estaría chévere hablar sobre eso, conversar sobre eso, porque pienso que es algo que no se ha tocado, o sea, creo que es un tema que no ha salido antes, pero ahora sí, y a mí me interesa bastante, así que uno no sabe, pueden escribir al correo que mencionó Diego, o si no, también ponerlo en los comentarios. Y nos vemos hasta un próximo episodio. Y tal cual como decía Roma, si alguno de los oyentes sabe algo, pasen su presupuesto. No, mentira. Esto nos pueden contar sin ningún problema. Y gracias a ambos por sus buenas historias, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias Roma y Jorge, y muchas gracias a los que nos han escuchado en este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, y que tengan un muy buen día.